pequeña y antigua casa, las sombras danzaban en las esquinas y susurros inquietantes flotaban en el aire. Nadie sabía qué secretos ocultaba aquel lugar, pero la gente del pueblo evitaba pasar por allí cuando caía la noche. Se contaba que la casa estaba embrujada por las almas de aquellos que habían perdido la vida en circunstancias misteriosas. Una noche, un valiente aventurero decidió desafiar la oscuridad y explorar la morada prohibida. A medida que cruzaba el umbral, el crujir de las tablas antiguas bajo sus pies parecía susurrar advertencias silenciosas. No obstante, su determinación le impulsaba a adentrarse más y más en la penumbra. Las paredes de la casa parecían retener los suspiros de los fallecidos y la temperatura descendía con cada paso. El aventurero, con el corazón latiendo con fuerza, avanzaba por pasillos desiertos. Luces tenues parpadeaban en las habitaciones, dejando tras de sí sombras que se retorcían como espectros inquietos. De repente, una figura etérea se materializó en la penumbra. Una presencia invisible pero palpable, un eco del pasado que condenaba al intruso por profanar su morada. Las velas parpadearon violentamente y el aire se cargó de una tensión sobrenatural. La figura se desvaneció tan rápido como apareció, dejando al aventurero temblando en la oscuridad. Decidió proseguir, ignorando el frío que le calaba los huesos. Las puertas se cerraban solas y murmullos lejanos resonaban en las paredes. Cada habitación era una cápsula del tiempo, revelando fragmentos de tragedias pasadas. El aventurero sentía como el peso del pasado se apoderaba de su ser, pero su curiosidad persistía. En una sala olvidada, una vieja fotografía yacía en el suelo polvoriento. La figura fantasmal regresó, pero esta vez acompañada de otras sombras errantes. Sus rostros reflejaban tristeza y desesperación, como si hubieran quedado atrapados en un tormento eterno. El aventurero, testigo involuntario de sus penas, sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Mientras se adentraba más en la casa, los eventos pasados cobraban vida a su alrededor. Risas y llantos resonaban en el aire, y el pasado y el presente se entrelazaban en una danza macabra. El aventurero, incapaz de discernir entre lo real y lo sobrenatural, se sumió en un torbellino de emociones. La casa, un relicario de almas atrapadas, desenterraba recuerdos enterrados y presentaba una narrativa de horror que no podía ser ignorada. El aventurero, atrapado en el limbo entre dos mundos, se veía envuelto en una trama de tragedias que se desplegaba ante sus ojos. La noche avanzaba, y la casa seguía revelando sus secretos con cada rincón explorado. El aventurero, preso de las fuerzas invisibles que acechaban en las sombras, continuaba su travesía, sin saber si alguna vez encontraría la salida de aquel laberinto de terror y apariciones fantasmales. El aventurero, envuelto en el frenesí espectral, avanzaba hacia el corazón mismo de la casa. Cada paso resonaba en la penumbra, como si la estructura misma respondiera a su presencia. La atmósfera se volvía más densa, impregnada de susurros que se alzaban como un coro lúgubre. En una sala central, las sombras se agolparon, formando una figura etérea que parecía ser la esencia misma de la tragedia. El aventurero, en un trance sobrenatural, se vio atrapado en una danza espectral, donde el pasado y el presente colisionaban en un abrazo desgarrador. Visiones de vidas perdidas, tragedias y secretos oscuros se desplegaban ante sus ojos. En el clímax de esta danza, la figura central se fragmentó en innumerables destellos de luz y oscuridad. Cada destello era una historia no contada, un eco de sufrimiento que se disipaba en el aire. El aventurero, testigo de este despliegue fantasmal, se sintió consumido por una mezcla de horror y compasión. De repente, el silencio cayó sobre la casa como una manta pesada. Las sombras se desvanecieron y la atmósfera adquirió una tranquilidad inesperada. El aventurero, liberado de la danza espectral, se encontró solo en la penumbra, contemplando las ruinas de un pasado que yacía ante él. La casa, una vez viva con susurros y sombras, se sumió en el silencio. El aventurero,
marcado por la experiencia, se retiró lentamente, dejando atrás el hogar de almas perdidas. Pero en su mirada persistía el peso de las historias no contadas, el eco de las apariciones que seguían resonando en el rincón más profundo de su ser. Así, la noche concluyó en la antigua casa, dejando tras de sí un manto de misterio y la sensación de que, aunque el aventurero se alejaba, las apariciones fantasmales aún habitaban en la penumbra, aguardando a ser descubiertas por aquellos valientes que osaran adentrarse en sus recuerdos enterrados.